Buenos días, bendiciones para todos, gracias y paz. Habla para ustedes el pastor Joyce Sánchez, aquí una vez más por nuestro canal. En este momento quiero hacer un pequeño abordaje sobre el origen del pecado o el origen del mal, ¿ok? Ya que sobre este tema surgen muchas preguntas y es un tema bastante profundo y bastante delicado. Y yo quiero hacer un pequeño ejercicio para que podamos entender el origen del pecado, del mal. Porque surge una pregunta bastante antigua. Si Dios es el creador de todo, entonces Dios creó el mal. Y eso es una situación que nos retumba un poco en los oídos. El hecho de saber, de pensar, de que Dios sea el creador del mal. Sin embargo, para el asunto del mal, ya que esto es un argumento que se ha utilizado por mucho tiempo. Si Dios es bueno como dice, ¿por qué permite el pecado? Si Dios es bueno como dice que es, ¿por qué? Si Él es el creador de todo, quiere decir que si Él creó el mal, entonces Él ya no es aquel Dios que nosotros pensamos. ¿Correcto? Entonces, tenemos tres posibles autores para el mal. En primer lugar tenemos el diablo, que las personas siempre han atribuido el mal al diablo, un Dios del bien y un Dios del mal. Luego tenemos al hombre y tenemos a Dios. Esas serían las tres posibles fuentes o los tres posibles autores del mal o del pecado en este sentido. Entonces vamos a hacer un ejercicio para ver quién es el autor del mal o de dónde procede el mal, cuál es la ontología del mal. Porque esto definirá mucho, ayudará mucho a nuestro entendimiento sobre Dios y sobre nosotros mismos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Entonces tenemos tres autores, el diablo, el hombre y Dios. En el primer ejercicio vamos a quitar al diablo de la escena como el autor del mal, ¿ok? Porque se entiende hoy día que el diablo fue el que tentó a Adán y Eva ya en el principio. Eso es un entendimiento, ¿ok? No estoy diciendo que sea lo correcto, pero se entiende que Satanás tentó a Eva y a Adán allá en el Edén, y entonces el hombre pecó porque es la primera manifestación del pecado. Otros dicen que el pecado se originó en el cielo cuando Satanás quiso hacerle un golpe de estado a Dios y le trajo la tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces quiere decir para muchos que el diablo es el autor del mal. Pero en nuestro primer ejercicio, si quitamos al diablo de escena, imaginemos que no existe el diablo tal y como lo conocemos hoy. Seguiría habiendo maldad, pecado y odio y todo lo malo en el mundo si quitamos al diablo de la escena. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Seguiría habiendo maldad, pecado, odio y todo lo malo? Claro, seguiría habiendo. Aún tendríamos el pecado y la maldad. ¿Por qué? Porque todo eso sale del corazón del hombre. Entonces, si quitamos al diablo de escena y dejamos a Dios y al hombre, todavía tendríamos pecado en la humanidad, ¿ok? En nuestro segundo ejercicio vamos a quitar a Dios de escena. Si quitamos a Dios, bueno, no podemos quitar a Dios, aunque muchos lo han intentado, quitar a Dios de la escena, sacar a Dios de escena, porque a muchos les estorba Dios, porque Dios es la fuente, toda la única fuente de moralidad, y muchas personas no quieren a Dios porque Dios es quien podía juzgarlos. Entonces las personas prefieren pensar que no existe Dios, más es por el hecho de saber que Dios es la única fuente de moralidad que puede juzgar el pecado del mundo. Entonces no podemos quitar a Dios. Si quitamos a Dios no hay nada, porque Él es el creador de todo, Él es el sustentador de todo lo que existe, y Él es la fuente de todo bien, y no hay maldad en Él, ¿ok? Entonces si quitamos al diablo seguiría habiendo mal y bien. Si quitamos a Dios, no podemos quitar a Dios porque no habría nada. Y número 3, si quitamos al hombre de la escena, ¿qué tendríamos? ¿Tendríamos bien o mal? Si quitamos al hombre de la escena, bueno, tendríamos bien porque Dios es el autor de todo bien, ¿correcto? Si Dios está presente, tenemos bien. Pero no tendríamos ningún tipo de mal.
porque ya no habría nadie que ejecutara el mal. Sin el hombre ejecutando el pecado, ya no habría razón para el pecado existir. Recuerde que el pecado no existe por sí solo. El pecado necesita a alguien que lo ejercite, alguien que lo practique. Entonces, si no hay nadie que practique el pecado, entonces él no tiene una razón para existir. Entonces el pecado ya no existiría porque no hay quien practique el pecado. Entonces tenemos una realidad aquí. El pecado tiene su origen, su desarrollo y su evolución en el hombre. En el hombre. La Biblia dice que Dios creó al hombre recto, pero él se llenó de muchos males. Eso lo dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Jesús también respalda estas palabras cuando dice en Marcos 7:15 que lo que contamina no es lo que entra en la boca del hombre, sino lo que sale, porque lo que sale proviene del corazón, y del corazón vienen las guerras, la maldad, el odio, las disensiones, y todo lo malo procede del corazón del hombre. Jeremías también dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y en Santiago capítulo 1 versículos 12 al 19 nos enseña que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y en Santiago capítulo 4, del versículo 1 en adelante, nos enseña que las disensiones y las guerras provienen del corazón del hombre. Entonces, si quitamos al hombre de escena, ya no tenemos más nada. Si quitamos al hombre de escena, ya no tenemos más nada como el origen del mal. Entonces, el pecado se origina en el hombre. Pero un momento, si Dios fue quien creó al hombre, entonces Dios es responsable del pecado y del mal. Evidentemente no, aunque Dios es la fuente de todo. En Jeremías 45:7 nos enseña que Dios es el autor de todo lo bueno y todo lo malo. Pero es porque ese texto fue dicho en un tiempo cuando la nación de Israel tenía contacto con naciones vecinas que eran paganas y que tenían la noción dualista de un Dios del mal y un Dios del bien. Tenían la visión mazdeísta, de Ahura Mazda, de dioses de paganos, que ellos decían que un Dios del mal producía la enfermedad y los males, y otro producía el bien. Para la nación de Israel, que era una nación monoteísta, ellos no tenían esta noción hasta que tuvieron contacto con estas naciones paganas. Entonces, si Dios es el autor de todo, Dios crea el mal, Dios crea el pecado. Ahora yo me pregunto, cuando el fuego fue creado ¿con qué intención y para qué? Fue creado con la intención de calentarse y de cocinar los alimentos. Pero con el tiempo el hombre fue utilizando el fuego para destruir, lo siguió utilizando para bien, para hacer armas, y transformaron el propósito del fuego en algo malo, porque lo que inicialmente nació para ayudar al hombre a cocinar sus alimentos, quizás a fundir hierro para hacer grandes edificaciones donde se produce mucho bien, también utilizaron el hierro para hacer espadas y armas para matar. El hecho de que el fuego se haya descubierto para un fin positivo y se haya transformado en algo negativo, no quiere decir que quien inventó el fuego es el autor de toda la maldad que el fuego produce. De esta misma manera, Dios no es responsable de lo que el hombre hace en este tiempo. Y hay argumentos, ¿ok? Porque si Dios es el creador de todo, Dios creó el pecado. Pero nosotros sabemos que el pecado no existe por sí solo. Él necesita del hombre. Entonces el pecado tiene su ontología en el hombre. ¿Cómo así? Dios crea a Adán y Eva, y Dios los crea no perfectos. Muchos dicen que Dios creó a Adán y Eva perfectos, pero si los hubiera creado perfectos, no habrían pecado. Dios no creó al hombre perfecto. Dios creó al hombre maduro. Dios creó a un hombre capaz de poder sustentar y poder sostener aquel huerto del Edén donde Dios le colocó y le asigna unas responsabilidades: que se multiplicara, que cuidara el huerto que Dios le había dado. Y Dios coloca dos árboles, literales o simbólicas, no es el punto en este momento, pero había dos árboles, quiere decir, había dos decisiones, uno que conducía a la vida y otro que conducía, en este caso, al conocimiento del bien y del mal. Y entonces surge otra pregunta por encima de la otra pregunta: si Dios
¿cómo es que todo no existía el mal? Entonces, ¿cómo es que Dios le dice que era el árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque Dios no tiene tiempo, Dios lo sabía en el tiempo, pero para el hombre el mal no existía, solo iría a existir si él desobedecía. Ahora, no por eso quiere decir que el mal estaba creado, pero era una posibilidad que existiera. En la mente de Dios, ya Dios sabía lo que iba a acontecer, pero Dios le dio al hombre las mismas oportunidades para hacer el bien como para hacer el mal. Si Dios hubiera colocado solamente el árbol de la ciencia del bien y del mal y no coloca el árbol de la vida, yo diría que Dios es un Dios doloso, un Dios malintencionado. Pero aunque Dios sabía que el hombre tenía la tendencia de pecar, Dios también sabía que Él creó al hombre con una capacidad absoluta de decidir por lo bueno y por lo malo. Y es tanto así la bondad de Dios que había dos árboles, uno que conducía a la vida y otro que conducía al conocimiento del bien y del mal. Es decir, el hombre tenía las mismas oportunidades de escoger por el bien que escoger por el mal. Por eso, aunque Dios sabía lo que iba a pasar, Dios continúa con el proyecto del hombre, porque ya Dios sabía que el hombre podía tanto escoger por el bien como escoger por el mal. Por eso Dios dice, no voy a parar este proyecto, voy a continuar creando al hombre, porque yo estoy dándole la posibilidad de escoger por lo bueno y por lo malo. Es decir, el hombre tenía libre albedrío para escoger entre lo bueno y lo malo. Estoy hablando antes del pecado. Entonces Dios continuó con el proyecto. El hombre vino, decidió por el árbol de la ciencia del bien y del mal, y bueno, ya sabemos todo lo que pasó hasta hoy. Pero Dios no creó al pecado. Dios crea dos condiciones para que el hombre decida, y Dios crea al hombre de una forma recta, pero el hombre se desvió y buscó muchos males. Entonces, cuando Dios crea a ese hombre y esa mujer, ellos entienden ellos entienden que el Creador tenía una sabiduría superior. Y en la tentación de la serpiente, simbólica o literal, no es el punto ahora, la serpiente le promete que ellos tendrían un conocimiento igual al de Dios. Entonces, esa carencia de ese nivel de sabiduría, de ese nivel de entendimiento que ellos tenían, y que la serpiente los engaña, en este sentido, esa representación del mal que está allí, le dice, tú puedes ser como Dios. Entonces, en esa carencia, porque Dios no crea al hombre perfecto, lo crea maduro, lo crea bueno, pero no lo crea perfecto. De hecho, Dios no crea Dios no crea al hombre ni siquiera bueno ni malo. Dios solamente crea al hombre, y el hombre con sus decisiones es que decide transformarse en un ser desobediente, porque así como el hombre decidió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, de la misma manera podía decidir comer por el árbol de la vida. Pero el hombre no decidió comer del árbol de la vida, sino de la ciencia del bien y del mal. Entonces, para Dios no eternizar el problema del pecado, Dios los expulsa del huerto del Edén y coloca un querubín en diferentes direcciones para evitar que el hombre tuviera acceso al árbol de la vida y evitar que fuera un pecador y eterno, ya que en el plan de Dios es un día destruir a los pecadores, y ya no habiendo pecadores, ¿quién iría a practicar el pecado? Que es el mundo por venir, donde el Señor traerá un mundo nuevo y restaurará todas las cosas. Entonces, Dios continuó con el proyecto de Adán y Eva, porque Dios sabía que ellos podían decidir por lo bueno y lo malo. Todo está en el libre albedrío del hombre. Entonces, si nosotros culpamos a Dios de lo bueno o de lo malo, o al diablo o al hombre, vamos a tener enfoques diferentes del mal. Ahora, si nosotros entendemos que la ontología del pecado es en el hombre que lo practica, y si tú quitas al hombre de la escena, no hay quien practique el pecado, entonces ya no hay pecado. Quiere decir que el pecado no fue creado por Dios, sino que nace de esa carencia con la que el hombre fue creado, vamos a decirlo de esta manera. El hombre fue creado con esa carencia, y ese fue el punto débil que la serpiente se aprovechó para decirle que tendrían una sabiduría como la de Dios. Entonces, en esa carencia, ellos, para saciar una necesidad personal, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, accedieron a comer y a desobedecer al Eterno. Ahora, ¿será que este árbol, como me decía un maestro en una oportunidad, tenía
algún efecto mágico, alguna cosa que haría que la persona inmediatamente muriera. No, realmente no tenía ningún efecto mágico. Era la desobediencia. Era el hecho de desobedecer al Eterno, de pensar, de solamente tener el pensamiento de desobedecer al Eterno, ya para Dios era una desobediencia. Porque cuando nosotros desobedecemos, no solamente estamos desobedeciendo, estamos rompiendo un relacionamiento, estamos rompiendo una relación de Dios cuando Dios se comunicaba directamente con el hombre, y el hombre está rompiendo esa comunicación, está rompiendo una relación. Entonces para Dios se tornó en desobediencia y toda la consecuencia que traemos hoy día. Entonces yo le invito, porque siempre estamos culpando al diablo de lo malo, pero Dios es la fuente de todo. Es la fuente de todo bien y no hay maldad en él. El pecado nace en el hombre, en esa carencia que el ser humano tiene de querer llenar esos vacíos buscando cualquier otra cosa. Y el hombre quiso llenar ese vacío de esa carencia de sabiduría, por decirlo de esta manera, comiendo del árbol de la vida y no conectándose a la única fuente de sabiduría, que era el Eterno. Y él, pudiendo comer del árbol de la vida, comió del otro árbol. Y el hombre, a partir de allí, el hombre queda siempre inclinado al mal. Entonces vamos a repetir el ejercicio para que veamos dónde nace el mal. Si quitamos al diablo de la escena, seguiría habiendo mal y bien. Claro, porque en cuanto el hombre exista, seguiría habiendo mal y bien. Si quitamos a Dios, que no podemos quitarlo, no habría nada. Pero si quitamos, en este caso, al hombre de la escena, no habría nadie que practique el pecado, y por lo tanto el pecado solo subsiste si hay alguien que lo practique. Quitando al hombre, ya no hay más quien lo practique. Entonces es importante nosotros entender el origen del pecado, para que a partir de allí nuestras doctrinas se mantengan siempre sólidas en un Dios que es bueno y maravilloso, porque el mal es del hombre. La Biblia dice que los cielos son los cielos del Señor, y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Lo que pasa en la tierra es responsabilidad del ser humano, hasta un momento cuando el Señor intervenga y todos los reinos del mundo estén luego a los pies del Mesías, de Jesucristo. Allí el Señor tomará control de todo. Mientras tanto, la administración de la tierra está en las manos del hombre, y por lo tanto el hombre es responsable de todas las maldades y atrocidades que acontecen en el mundo. Pero Dios tiene una solución, que es la redención del ser humano en Cristo, para transformar al hombre a la imagen del Señor, a la imagen de Cristo. Entonces esta es la ontología del mal. Se origina en el hombre y solamente en el hombre. Amados, que Dios les continúe bendiciendo. Pasen buen día y no se olvide de compartir esta palabra con otras personas. Que la gracia y la paz del Señor esté con todos ustedes. Feliz día.